¿Y aquella vez que entregó una donación a la Cruz Roja? ¿No es esa una excepción a la regla? Hizo una donación a la Cruz Roja porque quería prestar ayuda, porque quería realizar un acto hermoso, altruista, divino. Cuanto lo has hecho para uno de los menores de mi rebaño, lo has hecho para mí. Si no hubiera querido usted alentar ese sentimiento más de lo que quería guardar el dinero, no habría hecho la contribución. Es claro que puede haberla efectuado porque le avergonzara negarse o porque un cliente le pidió que la hiciera, pero lo cierto es que lo hizo porque quería algo. El profesor Henry A. Overstreet, en su ilustrativo libro Influenciando el comportamiento humano, dice: la acción surge de lo que deseamos fundamentalmente, y el mejor consejo que puede darse a los que pretenden ser persuasivos, ya sea en los negocios, en el hogar, en la escuela o en la política, es este. Primero, despertar en la otra persona un fuerte deseo. Quien puede hacerlo tiene al mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Andrew Carnegie, el pequeñuelo escocés empobrecido que comenzó a trabajar con una paga de 2 centavos por hora y finalmente donó $365 millones, aprendió en sus primeros años que el único medio de influir sobre la gente es hablar acerca de lo que el otro quiere. Fue a la escuela durante 4 años solamente y sin embargo aprendió a tratar con los demás. Para ilustrar, su cuñada se hallaba preocupadísima por sus 2 hijos, que estudiaban en Yale, pues tan ocupados estaban en sus cosas que no escribían a casa y no prestaban atención a las frenéticas cartas de la madre. Carnegie ofreció apostar $100 de que conseguiría una respuesta a vuelta de correo, sin pedirla siquiera. Alguien aceptó el reto. Carnegie escribió entonces a sus sobrinos una carta chacotona en la que mencionaba como al pasar en una postdata el envío de $5 para cada sobrino, pero no adjuntó el dinero. A vuelta de correo llegaron respuestas que agradecían al querido tío Andrew su atenta carta y ya sabe usted el resto. Otro ejemplo de persuasión proviene de Stan Novak, de Cleveland, Ohio, un participante de nuestro curso. Una noche, Stan volvió a casa del trabajo y encontró a su hijo menor, Tim, pataleando y gritando en el piso de la sala. Al día siguiente debía empezar el jardín de infantes y ahora protestaba diciendo que no iría. La reacción normal de Stan habría sido ordenarle al niño que fuera a su cuarto y recomendarle que se hiciera a la idea de ir de todos modos. No le habría dejado alternativa, pero al reconocer que esto no ayudaría a Tim a iniciar con la mejor disposición su carrera escolar, Stan se detuvo a pensar: si yo fuera Tim, ¿qué podría gustarme en el jardín de infantes? Junto con su esposa hicieron una lista de todas las cosas divertidas que haría Tim, como pintar con los dedos, cantar canciones, jugar con amigos nuevos, etc. Después pasó a la acción. Todos empezamos a pintar con los dedos en la mesa de la cocina. Mi esposa Lil, mi otro hijo Bob y yo mismo. Y nos divertimos mucho. Al poco rato asomó Tim a espiar. De inmediato nos rogó que lo dejáramos participar. Oh, no. Tienes que ir al jardín de infantes a aprender a pintar con los dedos. Con todo el entusiasmo que pude reunir, seguí adelante con la lista, hablándole en términos que pudiera entender, explicándole todo lo bueno que haría en el jardín de infantes. A la mañana siguiente fui el primero en levantarme. Bajé y encontré a Tim profundamente dormido en el sillón de la sala. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté. Estoy esperando a ir al jardín de infantes. No quiero llegar tarde. El entusiasmo de toda la familia había despertado en Tim la ansiedad por iniciar las clases, mucho más de lo que podría haberlo hecho la más persuasiva de las conversaciones. Mañana querrá usted persuadir a alguien de que haga algo. Antes de hablar, haga una pausa y pregúntese: ¿cómo puedo lograr que quiera hacerlo? Esa pregunta impedirá que nos lancemos impetuosamente a hablar inútilmente de todos nuestros deseos. En una época, yo arrendaba el gran salón de baile de cierto hotel en Nueva York 20 noches por temporada a fin de realizar una serie de conferencias. Al comenzar una temporada, se me informó repentinamente que tendría que pagar casi el triple de alquiler. Esta noticia me llegó después de impresas y distribuidas las entradas y hechos todos los anuncios. Naturalmente,
Yo no quería pagar ese aumento, pero ¿de qué me valdría hablar a la gerencia del hotel de lo que yo quería? Solo les interesaba lo que querían ellos. Un par de días más tarde fui a ver al gerente. Quedé algo sorprendido cuando recibí su carta, dije, pero no me quejo. Si yo hubiera estado en su situación, es probable que habría escrito una carta similar. Su deber como gerente del hotel es realizar todos los beneficios posibles. Si no procede así, lo despedirán, como es lógico. Pero tomemos un papel y escribamos las ventajas y desventajas que resultarán para el hotel si insiste en este aumento de alquiler. Tomé entonces una hoja de papel, tracé una línea por el medio y encabecé una columna con la palabra ventajas y la otra desventajas. Bajo el título de ventajas escribí estas palabras: salón de baile libre. Luego dije: tendrán ustedes la ventaja de quedarse con el salón de baile para alquilarlo para bailes y convenciones. Es una gran ventaja, porque esas funciones le rendirán mucho más dinero del que puede conseguir con una serie de conferencias. Si comprometen el salón por 20 noches en el curso de la temporada, es casi seguro que perderán algunos negocios muy provechosos. Ahora, agregué, consideremos las desventajas. Primero, en lugar de aumentar sus ingresos por lo que yo les pague, verán ustedes que disminuyen. En realidad, los van a perder del todo, porque no puedo pagar el alquiler que me piden. Me veré obligado a efectuar esas conferencias en algún otro local. Hay además otra desventaja para ustedes. Estas conferencias atraen multitudes de personas educadas y cultas. Se trata, pues, de una buena propaganda, ¿verdad? Lo cierto es que si gastaran ustedes $5,000 en anuncios periodísticos, no conseguirían atraer al hotel tanta gente como la que viene a estas conferencias. Esto vale mucho para el hotel, ¿verdad? Mientras hablaba, escribí estas dos desventajas bajo el título correspondiente y entregué la hoja de papel al gerente diciéndole: deseo que estudie cuidadosamente las ventajas y las desventajas que van a resultar para el hotel de esta decisión y que después me haga conocer su resolución definitiva. Al día siguiente recibí una carta en que me informaban que mi alquiler aumentaría solo en 50% en lugar del 300%. Recuérdese que obtuve esta reducción sin decir una palabra de lo que yo quería. No hablé más que de lo que quería el hotel y cómo podría lograrlo. Supongamos que yo hubiese procedido en la forma humana, natural, que hubiese entrado violentamente en la oficina del gerente para decirle: ¿qué es esto de aumentarme el alquiler en 300% cuando sabe que ya se han impreso y repartido a las entradas y efectuados todos los anuncios? ¡300%! ¡Absurdo! No lo voy a pagar. ¿Qué habría ocurrido entonces? Sencillamente que habría comenzado una discusión, y ya se sabe cómo terminan las discusiones. Aunque yo hubiese convencido al gerente de su error, su orgullo habría hecho difícil que cediera. Veamos uno de los mejores consejos que jamás se han dado en cuanto al arte de las relaciones humanas. Si hay un secreto del éxito, dijo Henry Ford, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. Tan bueno es el consejo que quiero repetirlo. Si hay un secreto del éxito, reside en la capacidad para apreciar el punto de vista del prójimo y ver las cosas desde ese punto de vista, así como del propio. Es tan sencillo, tan evidente, que cualquiera debería apreciar a primera vista la verdad que encierra. Sin embargo, el 90% de la gente de la Tierra lo ignora el 90% de las veces. ¿Un ejemplo? Estudie las cartas que llegan a su escritorio mañana por la mañana y verá que casi todas ellas violan esta norma de sentido común. Veamos esta carta, escrita por el jefe del departamento de radio de una agencia de publicidad que tiene sucursales en todo el continente. Esta carta fue enviada a los gerentes de las estaciones locales de radio en todo el país. He fijado entre paréntesis mis reacciones ante cada párrafo. Señor fulano de tal, ciudad de cual, Indiana, 46070. Estimado señor fulano, la compañía tal desea conservar su posición como principal agencia publicitaria en el terreno radiotelefónico. ¿A quién le interesa lo que desea su compañía? A mí me preocupan mis problemas. El banco va a ejecutar la hipoteca sobre mi casa. El jardín está lleno de plagas. El mercado de valores bajó ayer. Perdí el tren de las 8:15 esta mañana. No me invitaron anoche al baile de los Pérez. El médico me dijo que tengo mucha presión arterial y neuritis y caspa.
Y bien, ¿qué ocurre? Llego esta mañana a la oficina, preocupado, abro mi correspondencia y me encuentro con un señor engreído que desde Nueva York se dedica a cacarear sobre lo que desea su compañía. Si se diera cuenta de la impresión que hace esta carta, abandonaría el ramo de la publicidad y se dedicaría a criar ovejas. Los contratos nacionales de publicidad de esta agencia fueron el baluarte de la primera cadena radiotelefónica. En los años sucesivos hemos ocupado en todas las estaciones más tiempo publicitario que cualquier otra agencia. Son ustedes ricos y poderosos y están en la cima, ¿verdad? ¿Y qué? A mí no me interesa para nada que sean ustedes tan grandes como la General Motors o la General Electric y el Estado Mayor del Ejército, todos juntos. Si usted, señor, tuviera un asomo de sentido común, habría comprendido que a mí me interesa cuán grande soy yo y no ustedes. Toda esa charla sobre sus enormes triunfos me hace sentir pequeño y carente de importancia. Deseamos atender a nuestros clientes con la última palabra sobre información relativa a estaciones radiotelefónicas. Ustedes desean, ustedes, borrico, no me interesa lo que usted desee, ni lo que desea el presidente de los Estados Unidos. Escuche de una vez por todas, me interesa lo que yo deseo, y de eso no ha dicho usted una sola palabra en toda la carta. Se servirá usted, por lo tanto, poner a la compañía tal en su lista de preferencia para el envío de informaciones semanales sobre su estación, todos los detalles que pueden resultar útiles para una agencia de nuestro carácter. ¿Lista de preferencias? ¡Qué desfachatez! Me hace sentir insignificante con toda esa referencia a su grandeza y luego me pide que ponga a la compañía en la lista de preferencias, sin emplear siquiera una cortesía al pedirlo. Una pronta contestación de esta carta, con todos los últimos datos de esta estación, será mutuamente beneficiosa. Estúpido. Me envía usted una circular barata, una copia mimeografiada que se reparte por el país entero como las hojas de otoño y tiene la osadía de pedirme, cuando estoy preocupado por la hipoteca y el jardín y mi presión, que me siente a dictar una nota personal en respuesta a su circular mimeografiada y que la responda pronto. ¿Qué es esto de pronto? ¿No sabe usted que yo estoy tan ocupado como usted? ¿O al menos me gusta pensar que lo estoy? Y ya que estamos en esto, ¿quién le dio derecho a impartirme órdenes? Dice usted que será mutuamente beneficiosa. Al fin empieza usted a ver mi punto de vista, pero de todos modos no me explica cómo puede ser beneficioso para mí. Su seguro servidor, J. Sutano, gerente del departamento de radio. Postdata. La copia inclusa del diario de cuál será de interés para usted y quizá quiera transmitirla por su estación. Finalmente, allí a lo último, en una postdata, menciona usted algo que puede ayudarme a resolver uno de mis problemas. ¿Por qué no empezó su carta por allí? Pero es inútil. Un hombre dedicado a la publicidad, culpable de perpetrar tantas tonterías como me ha enviado usted, debe de padecer algo en la médula oblongada. Usted no necesita una carta con nuestras últimas novedades. Lo que necesita usted es 1 litro de yodo en la glándula tiroides. Pero si un hombre que dedica su vida a la publicidad y que se hace pasar por perito en el arte de influir sobre el público para que compre, si un hombre así escribe una carta de este tipo, ¿qué podemos esperar del carnicero o del panadero? Aquí hay otra carta, escrita por el superintendente de una gran estación ferroviaria de cargas a un estudiante de este curso, señor Edward Vermeulen. ¿Qué efecto tuvo esta carta en el hombre a quien fue dirigida? Leámosla y después se lo diré. A. Seregas Sons Inc., 28 Front Street, Brooklyn, Nueva York, 11201. Atención, señor Edward Vermeulen. Muy señores nuestros, las operaciones en nuestra estación receptora de fletes para afuera son dificultades porque una amplia proporción del movimiento total se nos entrega muy avanzada la tarde. Eso tiene por resultado congestiones, trabajo extraordinario por nuestro personal, retrasos en los camiones y en algunos casos retraso del despacho de las consignaciones. El 10 de noviembre recibimos de esa compañía un lote
de 510 piezas que llegó aquí a las 16:20. Solicitamos su cooperación para impedir los efectos indeseables que surgen de la recepción tardía de las consignaciones. Nos permitimos solicitar que en los días en que envíen ustedes un volumen de mercaderías como el que se recibió en la fecha mencionada, realicen ustedes un esfuerzo para hacer llegar más temprano el camión o entregarnos parte de la carga por la mañana. Ustedes obtendrían de tal cooperación la ventaja de una descarga más rápida de sus camiones y la seguridad de que sus consignaciones serían despachadas en el día de su entrega en la estación. Su seguro servidor, J.B., Superintendente. Después de leer esta carta, el señor Vermillen, gerente de ventas de la casa A. Seregason Inc., me la envió con el siguiente comentario. Esta carta tuvo el efecto contrario del que se deseaba. La carta comienza describiendo las dificultades de la estación, que en general no nos interesan. Se pide luego nuestra cooperación, sin pensar en los inconvenientes que eso puede causarnos. Y por fin, en el último párrafo, se menciona el hecho de que si cooperamos, podremos obtener la descarga más rápida de nuestros camiones y la seguridad de que nuestros envíos serán despachados en la fecha de su entrega en la estación. En otras palabras, lo que más nos interesa es lo mencionado al final, y el efecto total de la carta es el de despertar un espíritu de antagonismo más que de cooperación. Veamos si podemos escribir mejor esta carta. No perdamos tiempo hablando de nuestros problemas. Según aconseja Henry Ford, comprendamos el punto de vista de la otra persona y veamos las cosas desde ese punto de vista, así como del nuestro. Vemos una muestra de la carta revisada. Quizá no sea la mejor, pero ¿no es mejor que la original? Señor Edward Vermillen, A. Seregason Inc., 28 Front Street, Brooklyn, Nueva York, 11201. Estimado señor Vermillen, su compañía es uno de nuestros buenos clientes desde hace 14 años. Naturalmente agradecemos sobremanera este patrocinio y ansiamos darle el servicio veloz y eficiente que merece. Lamentamos decirle, sin embargo, que no nos es posible hacerlo cuando sus camiones nos hacen llegar una gran partida de mercaderías en las últimas horas de la tarde, como ocurrió el 10 de noviembre. Sucede así porque muchos otros clientes hacen también sus entregas en las últimas horas de la tarde, y naturalmente esto produce una congestión. Como resultado de ello, sus camiones quedan inevitablemente detenidos en la estación y a veces hasta se retrasa el envío de las mercancías al interior. Esta es una grave dificultad. ¿Cómo se puede evitarla? Haciendo sus entregas en la estación por la mañana cuando les sea posible. Eso facilitará el movimiento de sus camiones. Sus envíos obtendrán inmediata atención y nuestro personal podrá retirarse temprano a gozar de una comida con los deliciosos productos que ustedes fabrican. Cualquiera sea el momento en que lleguen sus envíos, haremos siempre todo lo posible por servirles con rapidez. Sé que usted está muy ocupado. Sírvase no molestarse en contestarme esta nota. Lo saluda el superintendente. Bárbara Anderson, empleada de un banco en Nueva York, deseaba mudarse a Phoenix, Arizona, en busca de mejor clima para la salud delicada de su hijo. Usando los principios que había aprendido en nuestro curso, escribió la siguiente carta a 12 bancos de Phoenix. Estimado señor, mis 10 años de experiencia bancaria podrían resultar de interés para un banco en crecimiento como el suyo. En distintos puestos de la operación bancaria con el Bankers Trust Company de Nueva York, hasta llegar a mi puesto actual de gerente de área, he adquirido conocimientos de todas las fases del mundo bancario, incluyendo relaciones entre depositantes, créditos, préstamos y administración interna. En mayo me trasladaré a Phoenix y estoy segura de que si me da la oportunidad podré contribuir al crecimiento de su institución. Llegaré a esa ciudad el 3 de abril y le agradeceré que me permita mostrarle cómo puedo ayudarle a su banco a alcanzar sus objetivos. Sinceramente, Bárbara L. Anderson. ¿Recibió alguna respuesta a esta carta la señora Anderson? 11 de los 12 bancos la invitaron a presentarse para una entrevista y posteriormente tuvo para elegir entre diversas ofertas de empleo. ¿Por qué? Porque la señora Anderson no les comunicó lo que ella quería.
Les escribió exclusivamente sobre cómo podía serles de utilidad a ellos. Se concentró en los deseos de los bancos, no en los suyos. Miles de vendedores recorren hoy las calles, cansados, decepcionados, sin buena paga. ¿Por qué? Porque solo piensan en lo que ellos quieren. No comprenden que ni usted ni yo queremos comprar nada. Quisiéramos, saldríamos a comprarlo. Pero a usted y a mí nos interesan siempre resolver nuestros problemas. Y si un vendedor puede demostrarnos que sus servicios o sus productos nos ayudarán a resolver nuestros problemas, no tendrá que esforzarse por vendernos nada. Ya lo compraremos nosotros. Y un cliente desea creer que él es quien compra, no que hay quien le vende. Sin embargo, muchos hombres se pasan la vida como corredores de venta sin ver las cosas desde el punto de vista del cliente. Por ejemplo, yo viví durante muchos años en Forest Hill, pequeña comunidad de casas particulares en el centro del distrito de Nueva York. Un día, cuando iba deprisa hacia la estación, me encontré casualmente con un vendedor de terrenos que durante muchos años había comprado y vendido propiedades en Long Island. Conocía muy bien Forest Hill y, sabiéndolo, le pregunté apresuradamente si mi casa estaba construida con vigas de metal. Me dijo que no lo sabía y agregó algo que yo sabía ya, que podía averiguarlo telefoneando a la asociación Forest Hill Gardens. A la mañana siguiente recibí una carta de él. ¿Me daba la información que yo quería? La podía haber conseguido en un minuto, mediante un llamado telefónico, pero no lo hizo. Me decía otra vez cómo podía averiguarlo yo, y después me pedía que lo dejara encargarse de mi seguro. No le interesaba ayudarme, le interesaba ayudarse a sí mismo. J. Howard Lucas, de Birmingham, Alabama, cuenta cómo manejaron una misma situación dos vendedores de la misma compañía. Hace varios años yo estaba en el equipo de administración de una pequeña compañía. Teníamos cerca de las oficinas distritales de una gran compañía de seguros. Sus agentes tenían asignados territorios y nuestra compañía estaba encomendada a dos agentes, a los que llamaré Carl y John. Una mañana apareció Carl en nuestras oficinas y mencionó, al pasar, que su compañía había introducido un nuevo seguro de vida para ejecutivos y creía que podría interesarnos, por lo que volvería cuando tuviera más información al respecto. El mismo día nos vio John en la calle, cuando volvíamos de almorzar, y gritó: Lucas, esperen, tengo una gran noticia para ustedes. Corrió hacia nosotros y muy excitado nos habló de un nuevo seguro de vida que su compañía había puesto en actividad ese mismo día. Era el mismo que había mencionado Carl al pasar. Nos había reservado las primeras planillas que habían llegado. Nos hizo un esbozo del sistema y terminó diciendo: este seguro es algo tan novedoso que mañana haré venir a alguien de la oficina central a que lo explique. Mientras tanto, llenamos y firmamos esas planillas. Así él tendría material más sólido para dar sus explicaciones. Su entusiasmo despertó en nosotros un anhelo ardiente de tener esos seguros, aun cuando carecíamos de los detalles. Cuando lo supimos, confirmaron la apreciación inicial de John, quien no solo nos vendió una póliza cada uno, sino que posteriormente duplicó la cobertura. Carl podría haber hecho estas ventas, pero no hizo ningún esfuerzo por despertar en nosotros el deseo de comprar. El mundo está lleno de personas egoístas, aprovechadoras, de manera que los pocos individuos que sin egoísmo tratan de servir a los demás tienen enormes ventajas. No hay competencia contra ellos. Owen D. Young dijo: el hombre que se puede poner en el lugar de los demás, que puede comprender el funcionamiento de la mente ajena, no tiene por qué preocuparse por el futuro. Si por leer este libro gana usted una sola cosa, una creciente tendencia a pensar siempre según el punto de vista de la otra persona y ver las cosas desde ese ángulo, si usted consigue tan solo eso de este libro, bien podrá decir que ha subido un peldaño más en su carrera. Ver desde el punto de vista de la otra persona y despertar en esa persona un deseo ferviente de algo no debe confundirse con manipular a esa persona de modo que haga algo en detrimento de sus propios intereses. Ambos partidos deben salir ganando en la negociación. En las cartas al señor Vermeulen, tanto el remitente como el receptor de la correspondencia ganaron al implementar lo sugerido. Tanto el banco como la señora Anderson ganaron gracias a la carta de ella, porque el banco ganó una empleada valiosa y la señora Anderson un buen empleo.
Y en el ejemplo de la venta del seguro que hizo John al señor Lucas, ambos ganaron con la transacción. Otro ejemplo en el que ganan todos usando este principio de despertar un interés viene de Michael E. Whedon, de Warwick, Rhode Island, que es vendedor distrital de la empresa Shell Oil. Mike quería llegar a ser el vendedor número 1 de su distrito, pero había una estación de servicio que se retraía en sus servicios. La administraba un hombre anciano, a quien era imposible motivarlo para que aseara y pusiera en condiciones la estación. Estaba en tan mal estado que las ventas declinaban significativamente. Este administrador no quiso prestar oídos a ninguna de las súplicas de Mike para jerarquizar la estación de servicio. Después de muchas exhortaciones y discusiones privadas, en ninguna de las cuales obtuvo el menor resultado, Mike decidió invitar al anciano a visitar la estación de servicio Shell más nueva en el territorio. El hombre quedó tan impresionado por las instalaciones de la nueva estación que cuando Mike lo visitó la vez siguiente, la suya estaba limpia, pintada y las ventas habían vuelto a subir. Esto le permitió a Mike alcanzar su tan ansiado puesto de número 1 en su distrito. Todas sus súplicas habían fallado, pero al despertar un anhelo en el administrador, al mostrarle una estación de servicio moderna, logró su objetivo y ambos se beneficiaron. Casi todos los hombres van al colegio y aprenden a leer a Virgilio y a dominar los misterios del cálculo sin descubrir jamás cómo funciona su mente. Por ejemplo, yo daba una vez un curso sobre oratoria para los jóvenes graduados en diversos colegios que entraban como empleados de la empresa Carrier Corporation, la organización que refrigera edificios y que instala aire acondicionado en todas partes. Uno de los estudiantes quiso persuadir a los demás de que jugaran al básquetbol, y este fue más o menos su argumento. Quiero que ustedes vengan a jugar al básquetbol. Me gusta jugar, pero las últimas veces que fui al gimnasio no había bastantes muchachos para organizar un partido. 2 o 3 nos pusimos a arrojarnos la pelota uno al otro y quedé con un ojo negro. Deseo que ustedes vengan conmigo mañana por la noche. Quiero jugar al básquetbol. ¿Habló acaso de lo que querían los demás? A nadie le gusta ir a un gimnasio al que nadie va, ¿verdad? Los otros no se interesaban por lo que deseaba este mozo y no querían salir con un ojo negro. ¿Pudo haber demostrado que al ir al gimnasio los demás obtendrían algo que querían? Es claro. Más actividad, mejor apetito, cerebro más despejado, diversión. Repitamos el sabio consejo del profesor Overstreet. Primero, despertar en la otra persona un franco deseo. Quien puede hacerlo tiene al mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Uno de los estudiantes que asistía a mi curso se hallaba preocupado por su hijito. El niño estaba muy flaco y se negaba a comer lo debido. Los padres recurrían al método acostumbrado. Lo regañaban y retaban. Mamita quiere que comas esto y aquello. Papito quiere que crezcas y seas un hombre. Pero el niño no prestaba atención alguna a estas requisitorias. Quien tenga un adarme de sentido común no puede esperar que un niño de 3 años reaccione según el punto de vista de un padre que tiene 30. Pero era eso precisamente lo que esperaba el padre. Resultaba absurdo. Por fin lo comprendió y se dijo, ¿qué quiere este niño? ¿Cómo puedo vincular lo que yo quiero con lo que quiere él? Era fácil. Una vez que se puso a pensar, su hijito tenía un triciclo en el que le gustaba pedalear por la acera, frente a su casa. Unas casas más lejos vivía un matón, un niño algo mayor que le quitaba el triciclo al niñito y empezaba a pedalear. Naturalmente, el niñito corría hasta su madre, que tenía que ir a quitar el triciclo al matón y devolverlo a su hijito. Esto ocurría casi todos los días. ¿Qué quería, pues, el niño? No se necesitaba ser Sherlock Holmes para saberlo. Su orgullo, su ira, su deseo de sentirse importante, las emociones más fuertes en su composición mental, le instaban a la venganza, a dar un buen puñetazo en la nariz al matón. Y cuando el padre le dijo que algún día podría cerrar los ojos del matón a puñetazos si comía las cosas que la madre le recomendaba, cuando el padre le prometió esto, ya no hubo problema dietético. Aquel niño comía espinacas, coles, cualquier cosa, a fin de poder castigar al matón que tantas veces lo había humillado. Después de resolver este problema, el padre encaró otro.
El niño tenía la mala costumbre de empapar la cama. Dormía con su abuela. Por la mañana la abuela se despertaba, tocaba la sábana y decía: «Mira, Johnny, lo que hiciste anoche». «No», respondía el niño, «yo no fui, fuiste tú». Retos, castigos, intentos de avergonzarlo, reiteración de que la madre no quería que hiciera eso, por ningún medio se conseguía tener seca la cama. Entonces se preguntaron los padres: ¿cómo podríamos hacer que este niño quiera dejar de mojar la cama? ¿Qué era lo que quería el niño? Primero quería usar pijama como el papito, y no un camisón como la abuela. La abuela se estaba hartando de los inconvenientes nocturnos, de manera que de muy buen grado ofreció comprar unas pijamas para el niño, siempre que se corrigiera. Segundo, el pequeño quería una cama para él solo. La abuela no se opuso. La madre lo llevó consigo a una mueblería de Brooklyn, guiñó un ojo a la vendedora y dijo: «Aquí hay un caballerito que desea hacer unas compras». La vendedora hizo que el niño se sintiera importante. «Joven, ¿qué cosas desearía ver?». Se irguió el niño en toda su altura y contestó: «Quiero comprar una cama para mí solo». Cuando le mostraron la camita que la madre quería que comprara, la vendedora lo supo por un guiño de la madre y persuadió al niño de que era la cama que debía comprar. Al día siguiente fue entregada la cama, y por la noche, cuando el padre volvió a su casa, su hijo corrió a la puerta gritando: «Papito, papito, ven arriba a ver mi cama, la que yo compré». El padre, ante la camita, obedeció la recomendación de Charles Schwab. Fue caluroso en su aprobación y generoso en el elogio. «¿No vas a mojar esta cama, verdad?», preguntó. «Oh, no, no voy a mojar esta cama». El niño cumplió la promesa, porque su orgullo estaba en juego. Era su cama. Él, y solo él, la había comprado, y ahora usaba pijama como un hombrecito. Quería portarse como un hombre, y así fue. Otro padre, K.T. Dutchman, ingeniero telefónico, no podía conseguir que su hijita de 3 años de edad comiera lo debido en el desayuno. Los regaños, pedidos, promesas de costumbre fueron inútiles. Los padres se preguntaron entonces: ¿cómo podemos hacer para que quiera comer? La niñita gustaba imitar a su madre, sentirse grande. Una mañana la sentaron en una silla y la dejaron que preparara su desayuno. En el momento psicológico, el padre entró en la cocina, donde la niña preparaba su comida, y la pequeña le dijo: «Mira, papito, estoy haciendo el cereal esta mañana». Comió 2 porciones de cereal esa mañana, sin que nadie se lo pidiera, porque estaba interesada personalmente. Había satisfecho su sentido de la importancia, había hallado en la preparación del desayuno un camino para expresar su yo. William Winter señaló una vez que la expresión del yo es la necesidad dominante en el carácter humano. ¿Por qué no hemos de recurrir a la misma psicología en los negocios? Cuando tenemos una idea brillante, en lugar de hacer que la otra persona piense que es nuestra, ¿por qué no dejarle que prepare esa idea por sí mismo? ¿Cómo preparó el desayuno aquella niñita? Entonces considerará que esa idea es suya, le gustará y quizás se sirva 2 porciones. Recordemos: primero, despertar en el prójimo un franco deseo. Quien puede hacerlo tiene al mundo entero consigo. Quien no puede, marcha solo por el camino. Regla 3. Despierte en los demás un deseo vehemente. En pocas palabras, técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. Regla 1. No critique, no condene ni se queje. Regla 2. Demuestre aprecio honrado y sincero. Regla 3. Despierte en los demás un deseo vehemente. Segunda parte, capítulo 1. Haga esto y será bienvenido en todas partes. ¿Por qué hay que leer este libro para saber cómo ganar amigos? ¿Por qué no estudiar la técnica del más grande conquistador de amigos que ha conocido jamás el mundo? ¿Quién es?
Tal vez lo encuentre usted mañana por la calle. Cuando esté a 5 metros de él, lo verá agitar la cola. Si se detiene usted a acariciarlo, saltará como enloquecido para mostrarle lo mucho que lo quiere. Y usted sabe que detrás de esa muestra de afecto no hay motivos ulteriores. No quiere venderle un terreno, ni una póliza de seguro, ni quiere casarse con usted. ¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar que el perro es el único animal que no tiene que trabajar para ganarse el sustento? La gallina tiene que poner huevos, la vaca dar leche y el canario cantar, pero el perro se gana la vida solo con demostrar su cariño por el dueño. Cuando yo tenía 5 años, mi padre compró un cachorrito de pelo amarillo por 50 centavos. Fue la alegría y la luz de mi niñez. Todas las tardes, a las 4:30 se sentaba frente a mi casa, mirando fijamente el camino con sus hermosos ojos, y tan pronto como oía mi voz o me veía venir agitando mi lata de comida entre los árboles, salía disparado como una bala. Corría sin aliento colina arriba para recibirme con brincos de júbilo y ladridos de puro éxtasis. Tipi fue mi constante compañero durante 5 años. Por fin, una noche trágica, jamás lo olvidaré, murió a 3 metros de mi cabeza. Murió alcanzado por un rayo. La muerte de Tipi fue la tragedia de mi niñez. Tipi nunca leyó un libro de psicología. No lo necesitaba. Sabía por algún instinto divino que usted puede ganar más amigos en 2 meses interesándose de verdad en los demás que los que se pueden ganar en 2 años cuando se trata de interesar a los demás en uno mismo. Permítaseme repetir la idea. Se pueden ganar más amigos en 2 meses si se interesa uno en los demás que los que se ganarían en 2 años si se hace que los demás se interesen por uno. Pero usted y yo conocemos personas que van a los tumbos por la vida porque tratan de forzar a los demás a que se interesen por ellas. Es claro que esto no rinde resultados. Los demás no se interesan en usted, no se interesan en mí, se interesan en sí mismas, mañana, tarde y noche. La compañía telefónica de Nueva York realizó un detallado estudio de las conversaciones por teléfono y comprobó cuál es la palabra que se usa con mayor frecuencia en ellas. Sí, ya ha adivinado usted, el pronombre personal yo. Fue empleado 3.990 veces en 500 conversaciones telefónicas. Yo. Cuando usted mira la fotografía de un grupo en que está usted, ¿a quién mira primero? Si nos limitamos a tratar de impresionar a la gente y de hacer que se interese por nosotros, no tendremos jamás amigos verdaderos, sinceros. Los amigos leales, no se logran de esa manera. Napoleón lo intentó y en su último encuentro con Josefina dijo: Josefina, he tenido tanta fortuna como cualquiera en este mundo, y sin embargo, en esta hora, eres tú la única persona de la tierra en quien puedo confiar. Y los historiadores dudan que pudiera confiar aún en ella. Alfred Adler, el famoso psicólogo vienés, escribió un libro titulado ¿Qué debe significar la vida para usted? En ese libro dice así: el individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Es posible leer veintenas de eruditos tomos sobre psicología sin llegar a una declaración más significativa para usted o para mí. No me agradan las repeticiones, pero esta afirmación de Adler está tan rica de significado que voy a repetirla en bastardilla. El individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De esos individuos surgen todos los fracasos humanos. Yo seguí cierta vez en la Universidad de Nueva York un curso sobre redacción de cuentos cortos, y durante ese curso el director de una importante revista habló ante nuestra clase. Dijo que era capaz de tomar cualquiera de las docenas de cuentos que cruzaban por su escritorio, todos los días, después de leer unos párrafos, decir si su autor gustaba o no de la gente. Si el autor gusta de la gente, añadió, la gente gustará de sus cuentos. Este director, acostumbrado a tratar con la vida, se detuvo 2 veces en el curso de su conferencia sobre la forma de escribir y pidió excusas por predicarnos un sermón. Les estoy diciendo, expresó, las mismas cosas que diría un predicador,
pero recuerden que deben tener interés por la gente si quieren atraer interés como cuentistas. Si así ocurre con los cuentistas, puede tenerse la seguridad de que lo mismo es triplemente cierto en cuanto a las relaciones con la gente. Yo pasé una noche en el camarín de Howard Thurston, la última vez que se presentó en Broadway. Thurston, el decano de los magos, Thurston, el rey de la prestidigitación, durante 40 años viajó por el mundo entero una y otra vez, creando ilusiones, engañando con sus tretas al público y haciendo que la gente quedara boquiabierta de asombro. Más de 60 millones de personas pagaron entrada por verlo actuar y así consiguió ganar casi $2 millones. En esa ocasión pedí al señor Thurston que me confiara el secreto de sus triunfos. Su instrucción no tenía nada que ver con ellos, porque huyó de su casa siendo niño, fue vagabundo por los caminos, viajó en trenes de carga, durmió en pajares, pidió comida de puerta en puerta y aprendió a leer gracias a los carteles que desde un vagón de carga veía junto al ferrocarril. ¿Tenía extraordinarios conocimientos como prestidigitador? No. Me dijo que se han escrito centenares de libros sobre pruebas de magia y que muchísimas personas saben tanto como él. Pero Thurston tenía dos cosas de que carecían los demás. Primero, la capacidad necesaria para que su personalidad llegara al otro lado de las candilejas. Conocía la naturaleza humana. Todo lo que hacía, cada gesto, cada entonación de la voz, cada elevación de una ceja había sido cuidadosamente ensayada con anterioridad. Y sus actos respondían a una perfecta noción del tiempo. Pero, además, Thurston tenía verdadero interés por el público. Me refiero a que muchos prestidigitadores miraban al público y decían para sus adentros: bien, ya tenemos otro montón de tontos, qué bien los engañaré. Pero el método de Thurston era del todo diferente. Confesóme que cada vez que entraba al escenario se decía: estoy agradecido a toda esa gente que ha venido a verme. Son ellos quienes me permiten ganarme la vida en forma tan agradable. Por ellos haré esta noche todo lo mejor que pueda. Declaró que jamás se acercaba a las candilejas sin decirse primero, una vez tras otra: adoro a mi público, adoro a mi público. ¿Ridículo? ¿Absurdo? Tiene usted derecho a pensar lo que quiera. Yo no hago más que repetir, sin comentarios, una receta utilizada por uno de los magos más famosos de todos los tiempos. George Dyke, de North Warren, Pensilvania, se vio obligado a retirarse de su negocio de estación de servicio después de trabajar en él durante 30 años, cuando se construyó una nueva autopista por el sitio que ocupaba su establecimiento. Al poco tiempo, los días ociosos de un jubilado empezaron a aburrirlo, por lo que trató de ocupar el tiempo tocando en su viejo violín. Pronto empezó a viajar por toda su área, asistiendo a conciertos y visitando a consumados violinistas. En su estilo humilde y amistoso, se interesó por conocer el pasado y las ideas de todos los músicos que conocía. Aunque él mismo no era un gran violinista, hizo muchos amigos en el mundo de la música. Asistió a toda clase de eventos musicales, y los aficionados a la música country de todo el este de los Estados Unidos llegaron a conocerlo como el tío George, el rascador de violín del condado Kinsua. Cuando conocimos al tío George, tenía 72 años y disfrutaba de cada minuto de su vida. Gracias a su interés en otras personas, logró crearse una nueva vida en un momento en que la mayoría de la gente considera terminados sus años productivos. Ese mismo era uno de los secretos de la asombrosa popularidad de Teodoro Roosevelt. Hasta sus sirvientes lo adoraban. Su valet, James E. Amos, escribió acerca de él en un libro titulado Teodoro Roosevelt, héroe de su valet. En este libro narra Amos este ilustrativo incidente. Mi mujer preguntó una vez al presidente qué era una codorniz. Jamás había visto una, y el presidente se la describió detalladamente. Algún tiempo después sonó el teléfono de nuestra casita. Amos y su esposa vivían en una casita alejada del edificio principal en la finca que Roosevelt tenía en Oyster Bay. Mi mujer respondió al llamado. Era el señor Roosevelt. Dijo que había llamado para decirle que frente a la ventana había una codorniz y que si mi mujer se asomaba podría verla. Estas cositas eran características de él. Cada vez que pasaba frente a nuestra casita,
Aunque no nos viera, le oíamos llamar "Uhu Annie" o "Uhu Jane". ¿Cómo es posible que los empleados no gustaran de un hombre así? ¿Cómo podría dejar de gustar a nadie? Roosevelt fue a la Casa Blanca un día en que su sucesor, el presidente Taft, y su esposa no estaban. Su auténtica simpatía por la gente humilde quedó demostrada por el hecho de que saludó uno por uno a todos los sirvientes de la Casa Blanca, hasta los peones de la cocina. Cuando vio a Alice, ayudante de cocina, escribe Archie Booth, le preguntó si todavía hacía pan de maíz. Alice le respondió que a veces lo hacían para el personal de servicio, pero que nadie lo comía entre los amos. Muestran muy mal gusto, repuso Roosevelt, y ya se lo diré al presidente cuando lo vea. Alice le llevó un trozo de pan de maíz, y Roosevelt fue hasta el despacho principal comiendo y saludando a jardineros y criados al pasar. Hablaba con cada uno como lo había hecho en el pasado. Ike Hoover, que había sido ujier en la Casa Blanca durante 40 años, me dijo con los ojos llenos de lágrimas: es el único día feliz que hemos tenido en casi 2 años, y ninguno de nosotros lo cambiaría por un billete de $100. El mismo interés por la gente, al parecer sin importancia, ayudó al representante de ventas, Edward M. Sikes, hijo de Chatham, New Jersey, a conservar una cuenta. Hace muchos años, nos dijo, visité a clientes de la empresa Johnson & Johnson en el área de Massachusetts. Una cuenta era la de una farmacia de Hingham. Cada vez que iba a este negocio, siempre hablaba con el empleado de refrescos y el del mostrador unos minutos, antes de hablar con el dueño para recibir la orden. Un día, el dueño me dijo que no tenía interés en comprar productos de Johnson & Johnson porque consideraba que esta firma estaba concentrando sus actividades en los supermercados, en detrimento de las farmacias chicas como la suya. Salí muy decaído y di vueltas por el pueblo varias horas. Al fin decidí volver a la farmacia y tratar de explicarle nuestra posición al dueño. Cuando volví a entrar, como siempre, saludé a los empleados. Al verme el dueño, me sonrió y me dio la bienvenida. Me dio una orden de compra que superaba las suyas habituales. Lo miré sorprendido y le pregunté qué había sucedido para hacerle cambiar de opinión desde mi visita anterior apenas unas horas antes. Me señaló al muchacho que atendía el mostrador de refrescos y dijo que cuando yo había salido antes, este joven había venido a decirle que yo era uno de los pocos vendedores que venían a la farmacia que se molestaba en saludarlo, a él y a los otros empleados. Le dijo al dueño que si había un vendedor que se merecía hacer buenos negocios, era yo. El dueño estuvo de acuerdo y siguió siendo un buen cliente. Nunca olvidé que un genuino interés en la otra persona es la cualidad más importante que pueda tener un vendedor, o, en realidad, cualquier persona. Por experiencia personal he descubierto que se puede lograr la atención y la cooperación hasta de las personas más ocupadas de los Estados Unidos si uno se interesa debidamente en ellas. Un ejemplo. Hace años yo dirigía un curso de literatura en el Instituto de Artes y Ciencias de Brooklyn, y quisimos que escritores tan importantes y ocupados como Kathleen Norris, Fannie Hurst, Ira Tarbell, Albert Payson Thursday y Rupert Hughes fueran al instituto y nos hicieran conocer sus experiencias. Les escribimos, pues, diciendo que admirábamos sus obras y que nos interesaba profundamente obtener sus consejos y conocer los secretos de sus triunfos. Cada una de estas cartas estaba firmada por unos 150 estudiantes. Decíamos comprender que los destinatarios estaban ocupados, demasiado ocupados para preparar una conferencia. Por ese motivo acompañábamos una lista de preguntas para que las respondieran con referencia acerca de ellos y de sus métodos de trabajo. A todos les gustó la carta. Aquellos escritores famosos dejaron sus tareas y fueron hasta Brooklyn a ayudarnos. Con el mismo método persuadí a Leslie M. Shaw, secretario del Tesoro en el gabinete de Theodore Roosevelt, a George W. Wickersham, procurador general en el gabinete de Taft, a William Jennings Bryan, a Franklin D. Roosevelt y a muchos hombres prominentes de que acudieran a hablar ante los estudiantes de uno de mis cursos de oratoria. Todos nosotros, seamos obreros en una fábrica, empleados en una oficina e incluso reyes, gustamos de la gente que nos admira. Recordemos al Kaiser Guillermo II, por ejemplo. Al terminar la Guerra Mundial era quizá el hombre más universal y brutalmente despreciado de la tierra.
Hasta su misma nación se volvía contra él cuando huyó a Holanda para salvar la cabeza. Era tan intenso el odio contra él que millones de personas habrían querido despedazarlo o quemarlo en la hoguera. En medio de esa furia general, un niño escribió al Kaiser una carta sencilla y sincera que mostraba gran bondad y admiración. Este niño decía que cualquiera fuese la idea de los demás, él siempre amaría a su emperador Guillermo. El Kaiser se sintió conmovido e invitó al niño que fuera a visitarlo. Así lo hizo el pequeño acompañado de su madre, y con ella contrajo enlace el Kaiser. Aquel niño no necesitaba leer un libro como este, ya sabía instintivamente cómo hacerlo. Si queremos obtener amigos, dediquémonos a hacer cosas para los demás, cosas que requieran tiempo, energía, altruismo. Cuando el duque de Windsor era príncipe de Gales, tuvo que hacer una gira por la América del Sur. Y antes de emprenderla, pasó varios meses estudiando español para poder hablar en el idioma de los países que visitaba. Y los habitantes de América del Sur lo tuvieron en gran estima por eso. Durante años me he preocupado por conocer los cumpleaños de mis amigos. ¿Cómo? Aunque no tengo el menor asomo de fe en la astrología, empiezo por preguntar a un amigo si cree que la fecha de nacimiento tiene algo que ver con el carácter y la disposición de cada uno. Luego le pido que me diga el día y el mes de su nacimiento. Si me dice 24 de noviembre, por ejemplo, no hago más que repetir para mis adentros, 24 de noviembre, 24 de noviembre. En cuanto mi amigo vuelve la espalda, escribo su nombre y su cumpleaños y después, en casa, paso el dato a un libro especial. Al comienzo de cada año escribo estas fechas y nombres en las hojas de mi calendario, de modo que les presto atención automáticamente. Cuando llega el día, envío una carta o telegrama. ¡Qué buena impresión causa! A veces soy la única persona del mundo que he recordado un cumpleaños de esos. Si queremos hacer amigos, saludemos a los demás con animación y entusiasmo. Cuando llama a alguien por teléfono, empleemos la misma psicología. Digamos hola, con un tono que revele cuán complacidos estamos por escuchar a quien llama. Muchas compañías dan instrucciones a sus operadores telefónicos de saludar a todos los llamados en un tono de voz que irradie interés y entusiasmo. El que llama siente así que la compañía se interesa en él. Recordémoslo cuando respondamos mañana al teléfono. Mostrar un interés genuino en los demás no solo le reportará amigos, sino que también puede crear lealtad a la compañía por parte de los clientes. En un número de la publicación del National Bank of North America de New York, se publicó la siguiente carta de Madeline Rosedale, una depositante. Quiero que sepan cuánto aprecio a su personal. Todos son tan corteses, tan amables y serviciales. Es un placer que, después de hacer una larga cola, el cajero la salude a una con una sonrisa. El año pasado mi madre estuvo hospitalizada durante 5 meses. Cada vez que visité el banco, Mary Petrusello, una cajera, se interesó por la salud de mi madre y se alegró de su recuperación. ¿Puede haber alguna duda de que la señora Rosedale seguirá usando los servicios de este banco? Charles R. Walters, empleado de uno de los grandes bancos de Nueva York, fue encargado de preparar un informe confidencial sobre cierta empresa. Solo sabía de un hombre dueño de los hechos que necesitaba con tanta urgencia. El señor Walters fue a ver a este hombre, presidente de una gran empresa industrial. Cuando el señor Walters era acompañado al despacho del presidente, una secretaria asomó la cabeza por una puerta y dijo al presidente que no podía darle ese día ningún sello de correos. Colecciono estampillas para mi hijo, que tiene 12 años, explicó el presidente al señor Walters. El señor Walters expuso su misión y comenzó a hacer preguntas. El presidente se mostró vago, general, nebuloso. No quería hablar y aparentemente nada podía persuadirle de que hablara. La entrevista fue muy breve e inútil. Francamente, no sabía qué hacer, dijo la señora de Walters al relatar este episodio ante nuestra clase. Pero entonces recordé a la secretaria, las estampillas y el hijo. Y también recordé que el departamento extranjero de nuestro banco coleccionaba estampillas llegadas con las cartas que se reciben de todos los países del mundo. A la tarde siguiente visité a este hombre y le hice decir que llevaba algunas estampillas para su hijo. ¿Me recibió con entusiasmo? Pues señor, no me habría estrechado la mano con más fruición si hubiese sido candidato a legislador.
Era todo sonrisas y buena voluntad. A mi George le encantará esta, decía mientras examinaba las estampillas. Y mire esta es un tesoro. Pasamos media hora hablando de estampillas y mirando retratos de su hijo. Y después dedicó más de una hora de su valioso tiempo a darme todos los informes que yo quería, y sin que tuviese yo que pedírselo siquiera. Me confió todo lo que sabía, y después llamó a sus empleados y los interrogó en mi presencia. Telefoneó a algunos de sus socios. Me abrumó con hechos, cifras, informes y correspondencia. Como dirían los periodistas, tenía yo una primicia. Veamos otro ejemplo. C.M. Knapple Jr. de Filadelfia había tratado durante años de vender combustible a una gran cadena de tiendas, pero la compañía seguía comprando el combustible a un comerciante lejano y lo hacía pasar en tránsito frente a la oficina del señor Knapple. Este pronunció una noche ante una de mis clases un discurso en el que volcó toda su ira contra las cadenas de tiendas, a las que calificó de maldición del país. Y todavía se preguntaba por qué no podía vender su carbón. Le sugerí que intentara otra táctica. En resumen, lo que sucedió fue esto. Organizamos entre los miembros del curso un debate sobre: está decidido que la propagación de las cadenas de tiendas hace al país más mal que bien. Por indicación mía, Knapple asumió el bando negativo, convino en defender a las cadenas de tiendas y fue a ver derechamente a un director de la misma organización que él despreciara. No he venido, le dijo, a tratar de venderle combustible. He venido a pedirle un favor. Le informó luego sobre el debate y agregó: he venido a pedirle ayuda porque no conozco otra persona que sea tan capaz de hacerme conocer los hechos que quiero. Deseo ganar este debate y le agradeceré sobremanera que me ayude. Oigamos el resto del episodio en las propias palabras del señor Knapple. Había pedido a este hombre exactamente 1 minuto de tiempo. Con esa condición consistió en verme. Después de exponer yo mi situación, me invitó a sentarme y me habló durante 1 hora y 47 minutos. Llamó a otro director que había escrito un libro sobre el tema. Escribió a la Asociación Nacional de Cadenas de Tiendas y me consiguió un ejemplar de un folleto. Este hombre entiende que las cadenas de tiendas prestan un verdadero servicio a la humanidad. Está orgulloso de lo que hace en centenares de comunidades. Le brillaban los ojos al hablar, y he de confesar que me abrió los ojos sobre cosas que yo jamás había soñado. Cambió toda mi actitud mental. Cuando me marchaba, fue conmigo hasta la puerta, me puso un brazo alrededor de los hombros, me deseó felicidad en el debate y me pidió que fuera a verlo otra vez para hacerle saber cómo me había ido. Las últimas palabras que me dirigió fueron: haga el favor de verme dentro de unos días. Me gustaría hacerle un pedido de combustible. Para mí, aquello era casi un milagro. Ofrecía comprarme el combustible sin haberlo mencionado yo siquiera. Conseguí más en 2 horas, interesándome honradamente en él y en sus problemas, que en muchos años de bregar porque se interesara en mí y en mi producto. ¿No ha descubierto usted, señor Knapple, una verdad nueva? Porque hace mucho tiempo, 100 años antes de que naciera Jesucristo, un famoso poeta romano, Publio Ciro, señaló: nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. El interés, lo mismo que todo lo demás en las relaciones humanas, debe ser sincero. Debe dar dividendos no solo a la persona que muestra el interés, sino también a la que recibe la atención. Es una vía de 2 manos. Las 2 partes se benefician. Martin Ginsberg, que siguió nuestro curso en Long Island, Nueva York, nos contó cómo el interés especial que había tomado una enfermera en él había afectado profundamente su vida. Era el Día de Acción de Gracias y yo tenía 10 años. Estaba en una sala de beneficencia de un hospital y al día siguiente se me haría una importante operación de ortopedia. Sabía que lo único que me esperaban eran meses de confinamiento, convalecencia y dolor. Mi padre había muerto. Mi madre y yo vivíamos solos en un pequeño departamento y dependíamos de la asistencia social. Mi madre no podía visitarme ese día porque no era día de visitas en el hospital. A medida que transcurría el día, me abrumaba cada vez más el sentimiento de soledad, desesperación y miedo. Sabía que mi madre estaba sola en casa preocupándose por mí, sin compañía alguna, sin nadie con quien cenar y sin el dinero siquiera para permitirse una cena de Día de Acción de Gracias.
Me subían las lágrimas y terminé metiendo la cabeza bajo la almohada y tapándome todo con las frazadas. Lloré en silencio, pero con tanta amargura que me dolía el cuerpo entero. Una joven estudiante de enfermería oyó mis sollozos y vino hacia mi cama. Me hizo asomar la cabeza y comenzó a secarme las lágrimas. Me contó lo sola que estaba, pues debía trabajar todo el día y no podía pasarlo con su familia. Me preguntó si quería cenar con ella. Trajo 2 bandejas de comida: pavo, puré de papas, salsa de fresas y helado de crema de postre. Me habló y trató de calmar mis temores. Aun cuando su hora de salida eran las 4 de la tarde, se quedó conmigo hasta casi las 11 de la noche. Jugó a varios juegos conmigo y no se marchó hasta que me quedé dormido. Desde entonces han pasado muchos días de Acción de Gracias, pero nunca pasó uno sin recordar aquel, y mis sentimientos de frustración, miedo, soledad y la calidez y ternura de la desconocida que me lo hizo soportable. Si usted quiere gustar a los otros, si quiere tener amigos de verdad, si quiere ayudar a los otros, al mismo tiempo que se ayuda a usted mismo, no olvide esto. Regla 1: interésese sinceramente por los demás. Capítulo 2. Una manera sencilla de causar una buena primera impresión. En una comida en Nueva York, uno de los invitados, una mujer que acababa de heredar dinero, ansiaba causar una impresión agradable en todos. Había despilfarrado una fortuna en pieles, diamantes y perlas, pero no había hecho nada con la cara. Irradiaba acidez y egoísmo. No había comprendido esta mujer lo que sabe todo el mundo, que la expresión de un rostro es más importante, mucho más, que la ropa que nos ponemos. Charles Schwab me dijo que su sonrisa le ha valido $1 millón, y es probable que haya pecado por defecto más que por exceso en ese cálculo, porque la personalidad de Schwab, su encanto, su capacidad para gustar a los demás fueron casi la única causa de su extraordinario éxito, y uno de los factores más deliciosos de su personalidad es su cautivadora sonrisa. Las acciones dicen más que las palabras, y una sonrisa expresa: me gusta usted, me causa felicidad, me alegro tanto de verlo. Por eso es que los perros tienen tantos amigos, se alegran tanto cuando nos ven que brincan como locos, y nosotros naturalmente nos alegramos de verlos. La sonrisa de un bebé tiene el mismo efecto. ¿Ha estado usted alguna vez en la sala de espera de un médico y ha visto a su alrededor las caras sombrías de la gente impaciente por entrar al consultorio? El doctor Stephen K. Sproul, veterinario de Raytown, Missouri, nos contó de un típico día de primavera con su sala de espera llena de clientes que esperaban para hacer vacunar a sus animalitos mascota. Nadie hablaba con nadie y probablemente estaban pensando en una docena de cosas que preferirían estar haciendo antes que perder tiempo en ese consultorio. Nos contó lo siguiente en una de nuestras clases. Había 6 o 7 clientes esperando cuando entró una joven con una criatura de 9 meses y su gatito. La suerte quiso que se sentara justo al lado del caballero que más malhumorado parecía por lo prolongado de la espera. El niñito lo miró con esa gran sonrisa tan característica de las criaturas. ¿Qué hizo el caballero? Lo que habríamos hecho usted o yo. Por supuesto, le sonrió a su vez al niñito. No tardó en iniciar una conversación con la mujer sobre el niño y sobre los nietos de él, y todos los demás pacientes se unieron a la conversación, y el aburrimiento y la tensión se convirtieron en una experiencia agradable. ¿Una sonrisa poco sincera? No. A nadie engañaremos. Sabemos que es una cosa mecánica y nos causa enojo. Hablo de una verdadera sonrisa que alegre el corazón, que venga de adentro, que valga buen precio en el mercado. El profesor James B. McConnell, psicólogo de la Universidad de Michigan, expresó sus sentimientos sobre una sonrisa. La gente que sonríe, dijo, tiende a trabajar, enseñar y vender con más eficacia y a crear hijos más felices. En una sonrisa hay mucha más información que hasta el día de hoy sigo respondiendo al teléfono con una sonrisa. El presidente del directorio de una de las mayores industrias del caucho de los Estados Unidos me dijo que, según sus observaciones,
Rara vez triunfa una persona en cualquier cosa a menos que le divierta hacerla. Este jefe industrial no tiene mucha fe en el viejo adagio de que solamente el trabajo nos da la llave para la puerta de nuestros deseos. He conocido personas, agregó, que triunfaron porque disfrutaron efectuando sus trabajos. Después vi a las mismas personas cuando se dedicaban a lo mismo como a una tarea, se aburrían, perdieron así todo interés en la tarea y fracasaron. Tiene usted que disfrutar cuando se encuentra con la gente, si espera que los demás lo pasen bien cuando se encuentran con usted. He pedido a miles de gente de negocios que sonrían a toda hora del día, durante una semana, y que vuelvan después a informar a la clase sobre los resultados obtenidos. Veamos cómo ha resultado esto. Aquí tenemos una carta de William B. Steinhardt, miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York. No es un caso aislado. Por cierto que es típico de centenares de otros casos. Hace 18 años que me casé, escribe el señor Steinhardt, y en todo ese lapso pocas veces he sonreído a mi mujer, o le he dicho 2 docenas de palabras desde el momento de levantarme hasta la hora de ir a trabajar. Yo era uno de los hombres más antipáticos que jamás ha habido en la ciudad. Desde que me pidió usted que diera un informe oral a la clase sobre mi experiencia con la sonrisa, pensé que debía hacer la prueba durante una semana. A la mañana siguiente, cuando me peinaba, me miré el seco semblante en el espejo y me dije: hoy vas a quitarte el ceño de esa cara de vinagre, vas a sonreír, y ahora mismo vas a empezar. Así me dije, y cuando me senté a tomar el desayuno saludé a mi esposa con un buen día, querida, y una sonrisa. Ya me advirtió usted que seguramente mi mujer se sorprendería. Bien, eso fue poco. Quedó atónita. Le dije que en el futuro mi sonrisa iba a ser de todos los días, y ya hace 2 meses que la mantengo todas las mañanas. Este cambio de actitud en mí ha producido en nuestro hogar más felicidad en estos 2 meses que durante todo el año anterior. Ahora, al ir a mi oficina, saludo al ascensorista de la casa de departamentos en que vivo con un buen día y una sonrisa. Saludo al portero con una sonrisa. Saludo al cajero del subterráneo cuando le pido cambio. Y en el recinto de la bolsa sonrío a muchos hombres que jamás me habían visto sonreír. Bien pronto advertí que todos me respondían con sonrisas. A quienes llegan a mí con quejas o protestas, atiendo con buen talante. Sonrío mientras las escucho y compruebo que es mucho más fácil arreglar las cosas. He llegado a la conclusión de que las sonrisas me producen dinero, mucho dinero por día. Comparto una oficina con otro corredor de bolsa. Uno de sus empleados es un joven muy simpático, y tan encantado estaba yo de los resultados que iba obteniendo, que hace poco le referí mi nueva filosofía para las relaciones humanas. Entonces me confesó que cuando empecé a ir a la oficina me creyó un antipático, y solo últimamente cambió de idea. Agregó que yo era humano solamente cuando sonreía. También he eliminado las críticas de mi sistema. Expreso apreciación y elogio ahora, en lugar de censurar. He dejado de hablar de lo que yo quiero. Trato de ver el punto de vista de los demás, y estas cosas han revolucionado del todo mi vida. Soy un hombre diferente, más feliz, más rico en amistades y en felicidad, las únicas cosas que importan al fin y al cabo. ¿No tiene usted ganas de sonreír? Bien, ¿qué hacer? 2 cosas. Primero, esforzarse en sonreír. Si está solo, silbe o tararee o cante. Proceda como si fuera feliz y eso contribuirá a hacerlo feliz. Veamos la forma en que lo dijo el extinto profesor William James. La acción parece seguir al sentimiento, pero en realidad la acción y el sentimiento van juntos. Y si se regula la acción, que está bajo el control más directo de la voluntad, podemos regular el sentimiento, que no lo está. De tal manera, el camino voluntario y soberano hacia la alegría, si perdemos la alegría, consiste en proceder con alegría, actuar y hablar con alegría, como si esta alegría estuviera ya con nosotros. Todo el mundo busca la felicidad, y hay un medio seguro para encontrarla. Consiste en controlar nuestros pensamientos. La felicidad no depende de condiciones externas, depende de condiciones internas. No es lo que tenemos, o lo que somos, o dónde estamos, o lo que realizamos, nada de eso, lo que nos hace felices o desgraciados. Es lo que pensamos acerca de todo ello. Por ejemplo,
Dos personas pueden estar en el mismo sitio, haciendo lo mismo. Ambas pueden tener sumas iguales de dinero y de prestigio, y sin embargo una es feliz y otra no. ¿Por qué? Por una diferente actitud mental. He visto tantos semblantes felices entre los campesinos que trabajan y sudan con sus herramientas primitivas bajo el calor agobiante de los trópicos, como los he visto en las oficinas con aire acondicionado en Nueva York, Chicago, Los Ángeles y otras ciudades. Nada es bueno o malo, dijo Shakespeare, sino el pensamiento es lo que hace que las cosas sean buenas o malas. Abraham Lincoln señaló una vez que casi todas las personas son tan felices como se deciden hacerlo. Tenía razón. Hace poco conocí un notable ejemplo de esa verdad. Subí a las escaleras de la estación de Long Island en Nueva York. Frente a mí, 30 o 40 niños inválidos, con bastones y muletas, salvaban trabajosamente los escalones. Uno de ellos tenía que ser llevado en brazos. Me asombró la alegría y las risas de todos ellos, y hablé al respecto con uno de los hombres a cargo de los niños. Ah, sí, me dijo, cuando un niño comprende que va a ser inválido toda la vida, queda asombrado al principio, pero después de transcurrido ese asombro, se resigna generalmente a su destino y llega a ser más feliz que los niños normales. Sentí deseos de quitarme el sombrero ante aquellos niños. Me enseñaron una lección que espero no olvidar. Trabajar solo en un cuarto cerrado no solo lo hace sentir a uno solitario, sino que no da oportunidad de hacer amistades entre los demás empleados de la compañía. La señora María González, de Guadalajara, México, tenía un trabajo así. Envidiaba la camaradería de las demás empleadas cada vez que oía sus charlas y risas. Durante sus primeras semanas en el trabajo, cuando las cruzaba en los pasillos, miraba tímidamente en otra dirección. Al cabo de unas semanas, se dijo a sí misma, María, no debes esperar que esas mujeres vengan a ti, tienes que ir tú hacia ellas. Cuando volvió a salir al pasillo para tomar un vaso de agua, puso su mejor sonrisa y saludó con un hola, ¿qué tal?, a todas las empleadas que encontró. El efecto fue inmediato. Las sonrisas y saludos fueron correspondidos. El pasillo pareció más luminoso, el trabajo más cálido. Se hizo de conocidas y algunas de ellas llegaron a ser amigas. Estudie estos consejos de Elbert Hubbard, pero recuerde que ningún provecho le dará su estudio si no los aplica en la vida. Cada vez que salga al aire libre, retraiga el mentón, lleve erguida la cabeza y lleno los pulmones hasta que no pueda más.